Tenemos 3 víctimas, trabajadores del acueducto, cumpliendo sus funciones, sus labores. Winston Méndez, Héctor Sierra y Cristian Chacón, obreros al servicio de la ciudad, al servicio de la sociedad, murieron precisamente cumpliendo esas labores, son víctimas también. Ya veremos qué sucedió. Sería importante esclarecer cómo personas al servicio de una ciudad pueden morir. Pero sus familias son parte de este contingente enorme de personas, desgraciadamente de centenares de miles, de millones de personas que en Colombia llamamos víctimas. Cuando comenzamos las discusiones en el Congreso de la República, en un primer proyecto que se hundió, el senador Cristo me recordará, faltando ¿qué? Como 15 segundos, por decisión de un gobierno se hundió. Después vino otro que menos mal pudo concretarse ya en el presente gobierno. Cuando nos acercamos a esa discusión, estaban en proceso de paz, decían entre comillas los paramilitares. Nos planteamos una serie de ilusiones quizás. Recuerdo un capítulo, creo que era el 5º o el 6º de ese proyecto que se hundió, el de restitución de tierras. Se suponía que los paramilitares entregarían la tierra, es decir, el narcotráfico entregaría la tierra y con la tierra podríamos reparar millones de víctimas. Una ilusión. Yo diría más bien una idea hasta hoy ilusoria. No fue así. Desde entonces ha corrido retórica alrededor del tema de víctimas. La palabra víctima ha sido parte del discurso político y social. Quizás eso es importante, antes ni siquiera se mencionaba, pero hasta el día de hoy, retórica. Aparecieron 2 conceptos, el de la reparación administrativa, es decir, el Estado, con el dinero de toda la sociedad, repara administrativamente las víctimas, y la tesis que aquel entonces defendimos, que los victimarios reparan las víctimas. El mayor núcleo de estas víctimas tiene que ver con los usurpados, las usurpadas de la tierra, con la tierra. El que tenga la tierra tiene el agua, el que tiene el agua tiene la tierra. Son 2 conceptos, son sinónimos. Tierra y agua, no puede haber tierra fértil sin el agua. Quien posee el agua y quien posee la tierra, quien posee la tierra fértil, hoy en Colombia es el narcotráfico. Así lo fue hace 5 años, así lo fue hace 10 años, así lo fue hace 20 años. No sé en qué momento RCN nos dirá en su, ¿cómo se llama?, telenovela de Pablo Escobar, ¿cuándo fue la primera hectárea donde el narcotráfico se compró? Y le dijo que sí. Se compró, se robó, usurpó, pero hoy ha dejado 4 millones de personas mal contadas como víctimas, y realmente no se ha reparado a las víctimas. El narcotráfico sigue siendo el dueño de la tierra y del agua. Incluso hemos tenido problemas concretos en la administración. No solo el de Ana Teresa, que
casi que nos toca decirle adiós porque no le permitían ejercer en lo que ella sabe, en su experiencia de vida, de décadas al frente de los derechos humanos. Decían que no tenía la capacidad para ello, pensando en que pudiera existir un doctorado en víctimas. A tal punto ha llegado la retórica del tema de las víctimas. No podemos sacar un solo abogado, empleado público del Estado distrital a defender las víctimas. Abogado que aquí esté ejerciendo su función pública y que decida, incluso abrimos voluntariamente las compuertas para, creo que allá hay uno aquí presente, varios, para ir a acompañar a la víctima hasta el lugar donde ocurrió la usurpación, en Urabá, en Córdoba, en Sucre, en donde fuese, en el Cauca, en Nariño, a ir ante el juez, que se creó también la circunscripción en la última ley, a recuperar la tierra. Empleado público que haga eso, lo sacan. No digo lo matan, no puede hacerlo, está prohibido, la función pública no lo permite. Es decir, el Estado no puede defender las víctimas, no podemos acompañarlas. Tenemos que contratar quizás agremiaciones de abogados, etcétera, privados, pero no públicos. La función pública no se puede ejercer hoy en Colombia para defender las víctimas. Y si no podemos emplear, si no podemos lograr que abogados vayan al territorio donde ocurrió la usurpación a defender la víctima, entonces ¿cómo el Estado va a defender las víctimas? Vamos transitando hacia una retórica. Leyes que hay que cambiar, normas que hay que cambiar. Le pediría a los amigos congresistas de varios partidos aquí presentes que nos ayudaran en ese esfuerzo. Nosotros tenemos miles de abogados con ganas, que quieren ir a acompañar a cerca de 400,000 personas, creemos nosotros, que son víctimas en el distrito, a sus lugares de origen o donde ocurrieron los hechos de la violencia, a recuperar la tierra. Bogotá quiere recuperar la tierra usurpada, podemos hacerlo, tenemos con qué, pero no nos lo permite la ley. Otra serie de problemas hemos tenido en el transcurso de estos 8 meses tratando de reivindicar los derechos de la víctima. Las víctimas no saben que existe una ley, desconocen que son sujetos de derecho. La ley aprobada con la autoría del senador Cristo y otros congresistas no es conocida por las víctimas. No ha sido posible que a través de la televisión, que es el instrumento masivo por excelencia de comunicación, podamos enseñarle a millones de personas que son víctimas hoy, 400,000 de ellas en Bogotá, que son sujetos de derecho. Y si la víctima no conoce que es sujeto de derecho, no va a reclamar sus derechos. Son 40,000 las personas que hasta ahora en 8 meses han llegado a nuestras oficinas, que se han desplegado en buena parte del territorio distrital. No es suficiente. Nosotros no esperábamos 40,000, esperábamos 400,000. ¿En dónde está la diferencia? ¿Por qué no han llegado las 400,000 personas que consideramos víctimas en la ciudad de Bogotá? Porque no saben, porque no conocen de la ley. En esto podemos ayudar. Hemos dado las instrucciones que permitan precisamente que cualquier persona que se considere víctima sepa que es sujeto de derechos.
a partir de la ley que fue aprobada en el Congreso. Podemos transitar a la retórica, además, ya no solamente porque los victimarios no entregaron la tierra o porque no tenemos los instrumentos para quitarles la tierra, sino porque no tenemos los dineros públicos. ¿Dónde están los dineros de la reparación integral administrativa de las víctimas? ¿A escala nacional o a escala distrital? ¿Cómo pasar de la retórica a los hechos? Es decir, poder, aparte de la reparación del victimario, poder reparar administrativamente. Cuando nosotros entramos aquí a la alcaldía, entendíamos que existían dineros en la nación. Nos hablaron de 40,000 subsidios de vivienda para las víctimas. La ministra Beatriz Uribe. 40,000 subsidios de vivienda. Nosotros dijimos, bueno, en 4 años, en lo que queda del gobierno nacional, 40,000 subsidios en la ciudad de Bogotá, no a través de procesos industrializados de construcción, sino a partir de hacer una casa en una segunda plancha, en una tercera plancha, en construir no guetos, sino espacios dignos de vivienda para las víctimas, podremos avanzar en una parte sustancial en la reparación administrativa. Han pasado 8 meses y los 40,000 subsidios de vivienda que nos dijeron en enero no existen. O se han diluido, o se traspasaron a otro tipo de política de vivienda, o lo que yo venía denunciando y que me parece que debemos tomar nota, Lucho, es que estamos reparando administrativamente a las víctimas con el dinero destinado a los pobres que no son víctimas. Y ese es un tema que me parece que debe entrar en discusión nacional, porque claro, si llegan aquí 10,000 subsidios de vivienda, y entonces nosotros decimos, nos toca escoger cuáles son los beneficiarios de los 10,000 subsidios. ¿Cuántas víctimas? Porcentaje, ¿cuántos pobres que no son víctimas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es financiar con los recursos de los pobres que no son víctimas de la violencia a las víctimas de la violencia. Y eso no es la paz. Ni más faltaba, no puedo entender un proceso de reparación de víctimas que se haga con los recursos que iban destinados a los demás pobres y que sacrifican los demás pobres para poder financiar precisamente la reparación de las víctimas. En el terreno de la vivienda se ha vuelto un hecho. En la política de vivienda, de subsidios de vivienda, ya no existe ni siquiera la palabra víctima. Queda al albedrío de los alcaldes, de las fiducias que se firman entre alcaldes que ponen tierra pública y dineros públicos nacionales. No queda ni siquiera el porcentaje para definir cuáles son los derechos, que no los regalos, de la población víctima de la violencia en Colombia. Pero si lo miráramos en otros aspectos, nos daría todavía situaciones más tristes. Es decir, si son los pobres los que van a financiar la reparación administrativa de las víctimas, nosotros no estamos construyendo la paz. Quisimos, cuando éramos congresistas,
que toda la reparación de las víctimas tuviera como origen el victimario. Yo creo que tuvimos una oportunidad incluso cuando muchos de los victimarios estaban en las cárceles de Colombia, cuando incluso insinuaban que podían precisamente hacer ese acto de reconciliación nacional al entregar sus bienes al Estado para que fueran con destino hacia las víctimas. Eso ya no ocurrió, solo parcialmente podrá ocurrir hacia adelante. Esas personas se las llevaron, están ante una justicia extranjera, no sabemos si algún día volverán. Pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo en lo que tiene que ver con la reparación administrativa. Le pedí al presidente de la República, conversaremos el viernes que viene, espero esté Lucho ahí, entre varios y varias asistentes. Volveré a repetirle lo mismo que dijimos en el mes de enero. La reparación administrativa de las víctimas tiene que ser financiada con impuestos. Hay que cambiar prácticamente la estructura presupuestal del Estado si es que queremos reparar administrativamente a las víctimas. Eso lo dijimos en el Congreso, lo recuerdo. Cuando hablaban de que la reparación implicaría billones y billones de pesos, nosotros decíamos, sí, es que así es que así es. Nos toca como sociedad hacer un esfuerzo y los que tienen más tienen que hacer un mayor esfuerzo que los que tienen menos para lograr precisamente la reconciliación y la paz a partir de la reparación integral de las víctimas. Le proponíamos al presidente el que se pudiera extender, ahora de nuevo crear el impuesto al patrimonio, pero esta vez no para la guerra, sino con destino específico a la reparación integral de las víctimas. Impuesto al patrimonio porque es el más progresivo, porque es el que afecta más al que más tiene y porque es un acto de amor finalmente que el que más tiene pueda decir con claridad al pagar ese impuesto que el destino de ese dinero va a ser una familia seguramente afro, una madre cabeza de hogar víctima de la violencia. Pero yo creo que, concejal Sanguino, en el distrito también tenemos que hacer un esfuerzo. No solamente la nación, el distrito también. Lo dijimos en el mes de enero. En el distrito, la ciudad con más potencia económica de Colombia, tenemos que hacer un esfuerzo también para financiar la reparación integral de las víctimas, para que no sea retórica, para que se convierta en un hecho. No solamente son monumentos, no solamente son, por muy valiosos que sean para el futuro, hechos simbólicos, es dinero. Y ese dinero sale de los impuestos. Por eso he decidido en las sesiones extraordinarias del Consejo, que todavía no hemos firmado el decreto, ya lo firmaremos, presentarle al Consejo de la Ciudad una reforma, le llamamos modernización tributaria, afincada en el impuesto predial y en el ICA, soportada en los estratos más pudientes de la sociedad bogotana, con un destino que yo diría único: la reparación integral administrativa de las víctimas en el Distrito Capital. Vamos a ver si el diálogo social, el diálogo político,
permite el consenso suficiente para pasar de la palabra, que es muy importante, al hecho. Es decir, que la ciudad de Bogotá, independientemente de lo que pase con la nación, pueda decirle a toda Colombia que aquí, en este territorio, se pudo reparar integralmente a las víctimas y que por tanto aquí construimos el verdadero pilar de la reconciliación y de la paz nacional. Es el aporte que la sociedad bogotana podría aportar, redundancia, es el aporte que las fuerzas sociales y políticas de la sociedad bogotana podría entregarle al país. Así que lo invito a usted, Antonio, Partido Verde, a Cambio Radical, al Partido de la U, al MIRA, a Progresistas, al Polo, a la ASI, creo que no me queda, al Partido Conservador, el glorioso Partido Conservador y el glorioso Partido Liberal, para lograr un consenso, reparar a través de la reforma tributaria que presentamos integralmente 400.000 ciudadanos, ciudadanas, hijos de ciudadanos y ciudadanas víctimas de la violencia en Colombia.